Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Un placer saludarle, su servidor José Ángel Gutiérrez, con la invitación de todo el equipo que hace posible este espacio para que nos acompañe durante la siguiente hora en el programa 429 de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Y como siempre, agradecidos con las televisoras públicas de la República Mexicana y de América Latina y el Caribe que siguen esta transmisión. Les recordamos que podemos permanecer en contacto y esto es posible a través de las redes sociales. Nos encuentra en Facebook y Twitter como Canal 44 TV. O bien nos puede enviar su mensaje por la vía de celular, mensaje de texto por WhatsApp al 33 22 42 06 90. 33 22 42 06 90. Participe con nosotros y acompáñenos este día. El tema central de nuestro programa: encienden las alarmas sanitarias los países de India y Brasil tras el aumento dramático de casos. ¿Qué medidas deberán ser reforzadas? Lo estaremos comentando con usted, así que acompáñenos. Además, la Universidad de Washington estima que 40% de las personas que viven en la India han sido infectadas. El modelo proyecta que el país podría rebasar 1 millón de muertes para agosto próximo. La crítica situación que enfrentan tanto India como Brasil con la pandemia puede suceder en cualquier parte del planeta, es lo que advierte la Organización Mundial de la Salud. Y la India comenzó a recibir vacunas y suministros de salud por parte del gobierno de los Estados Unidos. Surge ahora la polémica de usar o no las mascarillas después de que una persona ya fue vacunada de COVID-19. Parte de lo que estaremos desglosando con usted en este su espacio, así que acompáñenos y entramos en materia. Países que superan el número de confirmaciones diarias por COVID-19 son un reflejo mundial de que las medidas sanitarias han quedado segregadas, como es el caso de la India. Ante el aumento de casos por COVID-19 desmedido y la notificación de miles de personas, hay una preocupación mundial. A la fecha, la detención resulta incontrolable a pesar de que ya van 5 meses desde que inició la jornada de vacunación mundial. La tensión se multiplica en naciones de América Latina y del Caribe, de Asia y de Europa, como Estados Unidos, Brasil, India, México y Reino Unido. Están dentro de los primeros 5 lugares a nivel mundial con el mayor número de muertes por COVID-19. De 3.200.000 decesos, la mitad está concentrado en estos países, y en el número de enfermos con más casos de COVID-19 confirmados son Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Turquía. Algunos consideran que las diferentes variantes podrían ser la principal causa del aumento incontrolable. Sin embargo, expertos ya advertían que al carecer de una estrategia sanitaria integral y ante las diversas actividades públicas que tuvo cada país, se da este incremento desmedido. La ola pandémica que se vive en la India ha hecho crisis al sistema sanitario, un problema que desde el año pasado advertía la Organización Mundial de la Salud. Quizás algunos países en el primer año de la emergencia sanitaria padecieron los estragos, pero no se comparan con lo que hoy vive la India. Medios internacionales dan cuenta de las desgarradoras escenas en la India con cerca de 20 millones de enfermos. Cada 24 horas se notifican miles de personas. A algunos les suministran oxígeno en el piso o están en un catre. La pandemia COVID-19 ha provocado en la India la falta de oxígeno médico en el sector salud y las personas están siendo entubadas en vehículos ante la falta de espacios. Incluso algunos hospitales han detenido el ingreso ante la falta de camas hospitalarias. Otras escenas catastróficas son las piras funerarias para quemar a quienes murieron por coronavirus. En la India la situación es dramática, vive un colapso en su sistema sanitario y los casos continúan en aumento, el cual, a decir de expertos internacionales, espera una alza exponencial en el número de decesos. La India
También es un reflejo mundial desde que inició la pandemia COVID-19 a la fecha y lo que podría avecinarse de no seguir las medidas sanitarias a pesar de que millones de personas a nivel mundial ya están vacunadas. Sin embargo, no representa el 80% de la inmunidad global. Informó Isaura López Villalobos. El reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud lo tenemos con Antonio Broto, corresponsal en Ginebra. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La actual ola de COVID-19 parece que por fin está remitiendo, aunque de forma muy desigual, ya que mientras los casos descienden en Europa y Norteamérica, aún siguen al alza en la India y en muchos países latinoamericanos. Pese a ello, los casos semanales de COVID-19 en el planeta, que no dejaban de subir desde mediados de febrero, bajaron por primera vez la semana pasada con respecto a la anterior, según los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud. Los contagios semanales se situaron la última semana en 5,69 millones, cuando en el periodo entre el 19 y el 25 de abril habían sido 5,73 millones, mostrando por fin un descenso de la curva global de casos tras mes y medio de ascenso. Hubo más casos en las pasadas 2 semanas que en los primeros 6 meses de pandemia, y la India y Brasil cuentan por más de la mitad de los casos de la semana pasada, aunque hay muchos otros países en el mundo que afrontan una frágil situación, alertó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Frente al freno de los contagios, la cifra de fallecidos en la semana pasada, 93.000, fue todavía superior a los 88.000 de la anterior y se acerca a las cifras récord de enero, cuando se rozaron los 100.000 fallecimientos semanales por COVID-19. En el acumulado desde el inicio de la pandemia, los casos de COVID-19 superan los 152 millones y las muertes son ya 3,2 millones. En la India, que ya supera los 400.000 casos diarios, aunque las cifras crecen con menor lentitud que hace una semana, la OMS sigue ayudando con distribución de equipos tales como concentradores de oxígeno y hospitales móviles. El director general de la OMS subrayó que lo que ha ocurrido en la India y Brasil puede suceder en cualquier parte si no tomamos las precauciones que se han pedido desde el inicio de la pandemia, en alusión a las conocidas medidas de llevar mascarilla, evitar lugares concurridos, lavarse frecuentemente las manos o ventilar la casa. Tedros subrayó, por otro lado, que el programa COVAX de distribución de vacunas en todo el mundo, al que la farmacéutica Moderna ha acordado donar 500 millones de dosis, ha repartido ya en más de 120 países unos 50 millones de vacunas, aunque sigue enfrentando problemas de suministro. El máximo responsable de la OMS subrayó que COVAX y el resto de iniciativas para desarrollar vacunas, tratamientos y diagnósticos sigue necesitando unos 10.000 millones de dólares adicionales este año y probablemente requerirá entre 35.000 y 45.000 millones de dólares para seguir las vacunaciones en 2022. En este sentido, Tedros aseguró que los países del G7, que el próximo mes celebran una cumbre de líderes, pueden movilizar gran parte de estos fondos y liderar un esfuerzo global para acelerar la vacunación alrededor del mundo. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Antonio Broto, corresponsal de EFE en Ginebra. Y Brasil promete acelerar la vacunación. El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, informó que el plan de inmunización busca proteger a todos sus habitantes al finalizar este año. Desde su punto de vista, es injusto que se diga que hubo retrasos en la inmunización. Para el arranque de esta semana ya se habrían aplicado 16 millones de dosis. Dijo que trabaja junto con la Organización Panamericana de la Salud para poder acceder a más dosis a través del mecanismo COVAX. Además, serán adquiridos otros lotes con acuerdos bilaterales, como el que está por firmar con Pfizer por 100 millones de dosis. El ministro de Salud defendió la ruptura de patentes de la industria farmacéutica para que los países en desarrollo puedan producir vacunas genéricas. Brasil se adhirió a la iniciativa de la Organización Mundial de Comercio para aumentar la producción de la vacuna por medio de la transferencia de tecnología. Científicos brasileños trabajan en asociación con la Universidad de Oxford, además de que han modernizado las instalaciones de sus laboratorios con el fin de producir y aumentar las vacunas para su población y las de los países en la región. El funcionario informó que entre la población prioritaria para recibir la vacuna por su nivel de vulnerabilidad
se cuenta en los pueblos indígenas y agregó que por ello se ha vacunado ya al 75% de población mayor de 18 años en estas comunidades. Este país ha reportado más de 14 millones de casos y la cifra de muertes ya rebasa las 400,000. El escenario que trazó la Universidad de Washington para Brasil implica que la cifra de muertes podría llegar a 576,000 para el 1 de agosto de este año. Para esta fecha, la Universidad de Washington proyecta que se habrían salvado 91,100 vidas con el lanzamiento de la vacuna anti-COVID, informó Elizabeth Ortiz. La Comisión Europea pidió a los países de la Unión reabrir su frontera exterior a los turistas vacunados contra coronavirus en terceros países que inoculen vacunas que también cuentan con el visto bueno de la Agencia Europea de Medicamentos, como es el caso de Estados Unidos o Reino Unido. La propuesta de Bruselas será examinada a nivel técnico y de embajadores de los Estados miembros con el objetivo de que sea posible un acuerdo antes de que acabe mayo y el cambio se pudiera aplicar ya a principios de junio. En todo caso, la propuesta del Ejecutivo Comunitario subraya que el hecho de que los viajeros vacunados puedan viajar a destinos europeos no significa que puedan hacerlo sin condiciones, ya que corresponderá a cada Estado miembro decidir si deben cumplir otras medidas al llegar a destino, como cumplir cuarentena o realizar una prueba diagnóstica. El objetivo de la recomendación de la Comisión Europea es que los Estados miembros tengan en cuenta no solo la buena o mala situación epidemiológica del país tercero, sino también que las personas que viajen desde o hacia hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada en la Unión Europea. Esta concesión podría también ampliarse a las vacunas que hayan completado el proceso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, según recoge el documento de la Comisión, pero en ningún caso los gobiernos europeos podrán aceptar vacunas que no hayan sido aprobadas por la EMA o la OMS. Por el momento, la Unión Europea ha autorizado el uso de vacunas, concretamente 4: BioNTech Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Y hay varias en distintas fases de evaluación por la EMA, incluida la rusa Sputnik V. El Ejecutivo Comunitario pide no bajar la guardia ante el riesgo de que nuevas variantes puedan ayudar a la propagación del virus. Con esta salvaguarda, Bruselas aspira a que los Estados miembros se coordinarán en caso de que fuera necesario cerrar la frontera con algún destino, algo que ha intentado sin éxito durante las sucesivas olas de la pandemia. Y ensayos clínicos preliminares de una vacuna contra COVID-19 en adolescentes demostraron eficacia máxima. La Agencia Europea de Medicamentos informó en un comunicado que el Comité de Fármacos de Uso Humano realizará una evaluación acelerada de los datos presentados por la empresa que comercializa la vacuna de Pfizer, incluidos los datos de un gran ensayo clínico en adolescentes de más de 12 años que demostró que la vacuna tiene una eficacia del 100% en este grupo de edad. El uso de este fármaco está autorizado en la Unión Europea desde el pasado diciembre, pero solo en personas mayores de 16 años y se está usando activamente en las campañas de vacunación de los países miembros. La agencia deberá determinar si los criterios de seguridad y eficacia se mantienen para el nuevo grupo de edad de entre los 12 y 15 años, antes de decidir si recomendar la extensión de la indicación a ese grupo de edad. En un comunicado conjunto, las farmacéuticas explicaron la semana pasada que probaron en fase 3 su fórmula contra el coronavirus en 2.260 adolescentes y que, como ya anunciaron a finales de marzo, la efectividad de la vacuna fue del 100% y con una sólida respuesta inmunológica. En las pruebas, la vacuna fue bien tolerada en términos generales. En junio, la agencia podría presentar sus resultados y su veredicto. Entonces enviará a la Comisión Europea sus conclusiones para que emita una decisión final legalmente vinculante aplicable a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Esta sería la primera vacuna que consigue una autorización en la Unión Europea para su uso en menores de 16 años. Pfizer también inició ensayos clínicos de su vacuna en niños de entre 6 meses y 11 años y cuenta con 144 niños divididos en grupos de edad de entre 6 meses y 2 años, 2 y 5 años y entre 5 y 11 años, informó Rocío López Fonseca. Permítanos una breve pausa, continuamos enseguida con usted.
Agradecemos el que continúe con nosotros y le reiteramos la invitación a mantenerse en contacto. En las redes sociales nos encuentra como Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter. Canal 44 TV. Y bueno, entrando en más información, la OMS advierte que lo que ocurre tanto en Brasil como en India puede suceder en cualquier parte del mundo. La situación crítica que están enfrentando India y Brasil con la pandemia puede suceder en cualquier parte, señaló el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dijo que se han reportado más casos de COVID-19 a nivel mundial en las últimas 2 semanas que durante los primeros 6 meses de la pandemia. India y Brasil representan más de la mitad de los casos de la semana pasada, pero hay muchos otros países en otro el mundo que enfrentan una situación muy frágil. En la India, la OMS está proporcionando equipos y suministros críticos, incluidos concentradores de oxígeno, suministros de laboratorio y hospitales de campaña móviles. También asesora a las personas sobre cómo brindar atención en el hogar a las familias que no pueden encontrar una cama de hospital. Para los pacientes con enfermedad grave o crítica, la OMS recomienda el tratamiento con dexametasona. Lo que está sucediendo en India y Brasil podría suceder en otros lugares, a menos que todos tomemos estas precauciones de salud pública que la OMS ha estado pidiendo desde el comienzo de la pandemia. Vaccines are part of the answer, but they are not the only answer. Dijo que las vacunas son parte de la respuesta, pero no son la única respuesta, informó Elizabeth Ortiz. Y más de lo que está ocurriendo en Brasil lo tenemos a continuación con Agustín de Gracia, corresponsal de la agencia EFE. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Brasil seguimos acumulando cifras preocupantes en el impacto de la pandemia de coronavirus. En esta ocasión se trata de la marca de 400.000 muertos en total desde que hace poco más de un año llegó el virus a este país y lo convirtió en uno de los más impactados en el planeta. El último dato oficial del Ministerio de Salud indica que en las últimas 24 horas hubo 3.001 fallecidos, hasta 401.186 en total. Si se tiene en cuenta que la barrera de los 300.000 muertos se alcanzó el pasado 24 de marzo, que en algo poco más de un mes se haya llegado a los 400.000, indica cuánto daño está haciendo entre los brasileños la extensión de esta pandemia. Los 400.000 muertos de Brasil están lejos de los más de 560.000 que se han notado hasta ahora en Estados Unidos, un país que sin embargo tiene un tercio más de habitantes que Brasil. Y si se tiene en cuenta el número de infectados, Brasil, con más de 14 millones de contagiados, ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y la India, país este último en el que las cifras de infección están siendo galopantes. El número de muertos acumulados en Brasil es dramático por la evolución que está teniendo. En todo 2020, Brasil no llegó a los 200.000 fallecidos, pero en los 4 primeros meses de este año ya ha duplicado esa cifra. Fue el pasado 8 de abril cuando se registró el récord diario de fallecidos, 4.249. La cifra ha ido bajando ligeramente desde entonces, con un promedio semanal de unos 2.400 fallecidos por día. Pero el temor es que si sigue bajando la cifra, la gente comience a ganar confianza y vuelva la pandemia con fuerza en una temida tercera ola que puede hacer mucho daño en el país. Y es que no parece que sirvan de mucho las restricciones sociales impuestas por las autoridades. En esta ciudad de São Paulo, la ciudad más castigada por la COVID, los bares y restaurantes reabrieron sus puertas el pasado fin de semana después de varias semanas en las que funcionaban solo con entregas a domicilio. Y las playas de Río de Janeiro también han sido reabiertas. Pero si alguien camina por la emblemática avenida Paulista de esta ciudad, por ejemplo, se puede ver a mucha gente sin mascarilla o llevando un tapabarbilla en lugar de tapaboca. Y si hay que dar ejemplo en este tema, el presidente brasileño Jair Bolsonaro desde luego no lo da. Muy pocas veces aparece en público con mascarilla y ya es famosa su calificación de gripecita
para referirse a este mal cuando Brasil comenzó a ser castigado por la pandemia. Ya tenemos en Brasil 400.000 muertos por la pandemia. Habrá que ver ahora cuánto se tarda para llegar al 500.000. Reportó desde Brasil para el programa Coronavirus la Pandemia Agustín de Gracia de la agencia EFE. Y México detecta la variante India de COVID-19. Confirma el director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud del gobierno mexicano, Ricardo Cortés, que se detectó ya en el país la variante de la India, en el estado de San Luis Potosí, en un solo caso hasta el momento, pero aclara que esta variante es de interés y no de preocupación. Así fue catalogada por la propia Organización Mundial de la Salud, explica el funcionario federal. Que la variante que se encuentra afectando a la India no es una variante de interés, pero no es una variante de preocupación. Así es como la Organización Mundial de la Salud, no el Gobierno de México, no la Secretaría de Salud, no la Dirección General de Epidemiología, sino la Organización Mundial de la Salud, así las clasifica, variantes de interés o variantes de preocupación. Al momento, afortunadamente, la variante detectada en la India es una variante de interés, al igual que la variante que se ha detectado en nuestro país y que se comparte con científicas a nivel internacional para su estudio. Afortunadamente no es una variante de preocupación, es de interés, se estudia en la vigilancia virológica para la secuenciación, se revisa la sintomatología y no tiene ningún aislamiento específico ni especial, dado que no representa un riesgo mayor al que ya representa en sí la epidemia completa a nivel tanto nacional como internacional. Reconoció que esta variante es la misma que tiene en crisis a la India. Sin embargo, aclaró que las condiciones de ese país son completamente distintas. Las características del sistema de salud de la India, de la cantidad de personas que viven en la India, que si no me equivoco son alrededor de 1.300 millones de personas, es lo que tiene sumido a la India en esta crisis importantísima que no le deseamos a nadie y que esperemos que en nuestro país no se vuelva a repetir, ni se vea lo que se está observando en la India como no se observó en ninguna de las dos olas que hemos tenido, y que tampoco observemos ni siquiera lo que acabamos de observar nosotros en nuestra segunda ola de contagios de la epidemia. El primer caso de la llamada variante india de COVID-19 que se detectó en México se trata de un hombre residente de San Luis Potosí que había permanecido hospitalizado por neumonía. El paciente de 40 años había tenido contacto con personas que estuvieron en Estados Unidos. Este es considerado el primer contagio en el país de la variante B1617, que ha puesto en alerta máxima a todos los gobiernos ante la emergencia sanitaria que ha provocado en la India, informó Rocío López Fonseca. De hecho, en la Ciudad de México hay 3 casos identificados de la variable brasileña de COVID-19 y 2 de la inglesa. Esto también lo informó la Secretaría de Salud local. Los pacientes se encuentran aislados, al igual que las personas con las que tuvieron contacto para evitar la propagación. Los casos fueron identificados hace 4 semanas. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y en la voz de su titular, Oliva López, dijo que los pacientes se encuentran controlados. En cuanto a las variables sudafricana e india de COVID, la secretaria López aseveró que no se han presentado caso alguno. Destacó que la variable de COVID de la India está catalogada como de interés. Las medidas para evitar contagios son medidas generales como uso de cubrebocas, sana distancia y estar en ambientes ventilados, igual como no acudir a zonas aglomeradas. Bueno, es que se han encendido las alarmas, como lo hemos comentado, en países como India y Brasil tras el aumento dramático de casos. ¿Cuáles son las
medidas que se deben de reforzar, cuáles son las acciones que se deben seguir, qué debemos o retomar o en su caso implementar. Pues es lo que platicaremos en esta ocasión y agradecemos el que ya nos acompañe el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. ¿Qué tal, doctor? José Ángel, buen día, qué gusto saludarte. Muy buen día. Pues doctor, ante estas cifras dramáticas tanto de la India como de Brasil, ¿cómo debemos actuar en el resto de las naciones? Y máxime que ya la OMS ha advertido, esto puede ocurrir en cualquier parte del orbe. Puede ocurrir en cualquier parte del mundo, puede ocurrir incluso en países que han tenido un buen avance en sus esquemas de vacunación. El caso de Chile es muy significativo. Chile ha sido el país con mayor porcentaje de población vacunada y sin embargo hace 22 días o un mes entró a confinamiento por identificar un incremento en el número de casos de COVID. Y efectivamente el caso de Brasil es dramático, pero el caso de la India es más, sí, claro, más aún. India está contribuyendo casi a la mitad del número de casos diarios reportados a nivel mundial en las últimas 2 semanas. Por ejemplo, ayer el número de casos nuevos fue 880,000 en un solo día a nivel mundial, y de estos 880,000, 400,000 ocurrieron en la India. Entonces, creo que el llamado que hace el director Adam Hom de la Organización Mundial de la Salud respecto de no confiarse, de estar muy alertas, aun cuando en algunos países la tendencia va a la baja, es fundamental, porque un rebrote puede ocurrir en cualquier momento, claro. Y enseguida comento por qué motivos pueden ocurrir rebrotes, incluso en momentos en donde la vacunación ya ha iniciado. Pues lo comentamos, si nos permite, claro, doctor, después de esta pausa. A usted le invitamos a que permanezca con nosotros. La situación de la India, bastante desalentadora, así la califica la Universidad de Washington. Apenas este fin de semana, India rompió su récord diario al sumar 3.689 muertes por complicaciones con la COVID-19 en tan solo una jornada. En su análisis del 1 de mayo, la Universidad de Washington estima que 40% de las personas en India ya habrían sido infectadas con el virus SARS-CoV-2. El modelo proyecta que este país rebasaría 1 millón de muertes para el arranque de agosto, es decir, en 3 meses más. India tiene actualmente el mayor número de casos diarios de COVID-19 y muertes que cualquier país del mundo. Los casos diarios aumentaron abruptamente en un 47% y las muertes diarias repuntaron en un asombroso 78% respecto a la semana anterior. Ya los indicadores del 19 de abril mostraban datos preocupantes. El académico de la Universidad de Washington, Christopher Murray, ya lo advertía. Esto significa que la cantidad de casos que se detectan debe multiplicarse por 20 o más para obtener la cantidad de infecciones que ocurren en la India. El número de infecciones en este momento es extraordinariamente grande. Hay más infecciones ocurriendo en la India que las que ocurrieron hace 2 semanas en todo el mundo. En India, 79% de las personas dicen que aceptarían o probablemente aceptarían una vacuna anti-COVID. En este escenario se espera que 674 millones de personas sean vacunadas para el 1 de agosto. Se estima que 91.100 vidas se salvarían con la inmunización para este periodo. Informó Elizabeth Ortiz. Y justo vamos en este momento a ver y escuchar lo que está ocurriendo en la India. Vamos con Micaela Viqueira, corresponsal de la agencia EFE en la India. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
La India sigue sin ver el final de la curva mientras se acerca a los 20 millones de casos por COVID. El segundo país más afectado del mundo por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos, se encuentra sumido en una segunda ola que ha puesto al límite a todo su sistema sanitario. La rápida transmisión del virus se ha producido en cuestión de semanas y se achaca en gran parte a una relajación en las medidas por parte de la población en general, además de las nuevas variantes que se han detectado en el país asiático. El pasado mes de febrero, la India registraba menos de 10.000 casos diarios, un mínimo histórico que hacía pensar que lo peor de la pandemia ya había pasado. Sin embargo, esa realidad dista bastante de la que se vive ahora. Los crematorios y los hospitales trabajan sin descanso en regiones como Nueva Delhi, que lleva más de 2 semanas reportando problemas de oxígeno. Con el objetivo de aliviar estas cifras, la India inauguró este sábado una nueva fase en su programa de vacunación que pretende agilizar el ritmo de inoculaciones en plena segunda ola. Este nuevo proceso abre la vacunación a todos los adultos indios para que se puedan administrar 3 vacunas: Covishield de AstraZeneca, que fabrica con el Instituto Serum de la India, Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech y la rusa Sputnik 5, de la que llegaron 150.000 sueros. Sin embargo, varios estados anunciaron su incapacidad para poner en marcha este plan porque no disponen de dosis suficientes. Ante esta alarmante situación que vive el país, más de 40 países se han comprometido a enviar ayuda internacional con remesas de suministros médicos y de oxígeno que esperan contribuir a ver el final de esta curva. Reportó desde la India Micaela Viqueira para el programa Coronavirus la Pandemia. Lamentable por donde se le vea la situación que están enfrentando en la India, al igual que en Brasil, pero ya nos lo decía el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, bueno, en cualquier país puede pasar y también vamos a advertir el por qué puede ocurrir, claro, doctor, este rebrote. Mira, en la India en particular, la situación de masificación de eventos religiosos parecen haber contribuido al fenómeno que están viviendo. Se estudia si la nueva variante de este coronavirus, surgida en la India hace aproximadamente 3 meses y que ya ha tenido una distribución en algunos países europeos, ha tenido distribución en algunos países latinoamericanos, incluyendo México, que acaba de reportar 3 casos en el estado de San Luis Potosí, pudiera estar contribuyendo a un incremento en la transmisión de la enfermedad. Esta variante de el SARS-CoV-2 detectado en la India por lo pronto la Organización Mundial de la Salud la ha considerado una variante de interés, más que una variante de preocupación. ¿Por qué se considera variante de interés? Porque no se ha confirmado que esta variante incremente la transmisibilidad de la enfermedad. Sin embargo, hay que recordar que las variantes sudafricana, brasileña y la variante británica, cuando se empezaron a estudiar, no se tenía certeza de que fueran más transmisibles y finalmente se concluyó que incrementaban en un 50% el riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces, los 2 factores podrían contribuir, el factor de estos eventos masivos y el factor relativo a la nueva variante. India llevaba un porcentaje todavía bajo de vacunación, hay que decirlo, y de igual manera, a lo largo de los primeros meses de pandemia, la India había tenido un comportamiento de amortiguamiento de la curva pandémica, no había tenido la explosión epidémica que venían teniendo países como el caso de Europa, España, Francia, Italia, y para el caso de América, tanto Brasil como los Estados Unidos, o Estados Unidos y Brasil, en ese orden. Sin embargo, sí fue muy notorio como detonante algunas festividades religiosas que ocurrieron
hace aproximadamente 2 meses. Y a partir de ahí un despegue importante en el número de casos de contagios cada día y pues los fallecimientos que, como podemos advertir, pues han generado una situación verdaderamente lamentable, ¿no? El regreso de eventos masivos en general podría ser una de las principales causales. Definitivo. En todos los países esa situación ha sido importante. Lo ha sido para algunos, por ejemplo, el retorno a actividades escolares. Fue el caso de Gran Bretaña, de Francia y de Alemania. Canadá incluso, ¿no? Canadá incluso, cuando intentaron el primer paso hacia el retorno a actividades escolares presenciales, tuvieron que dar marcha atrás. Sí tuvieron incremento en el número de casos y ellos advirtieron que ese era el principal motivo, ¿no? Esto ocurrió más o menos hace 7 meses. Hoy las condiciones son diferentes por el avance en la vacunación en algunos de estos países. Y el avance en la vacunación puede ser un factor que ayude mucho, no cabe duda, pero no será el único factor. Y no lo será hasta que la población no alcance un 80% de cobertura de su esquema de vacunación, 80%, pero de esquema de vacunación completo. Y segundo, dependerá también del comportamiento de estas nuevas variantes, ¿no? Porque además, cada día se reportan más variantes del SARS-CoV-2. Así es. Se reportó en ese orden la variante británica, la sudafricana, la brasileña. Luego vino el reporte de una variante en Japón, 2 en los Estados Unidos, una en California, otra en Nueva York. Luego se reportó la variante de la India y tenemos una variante en un país latinoamericano, quiero recordar si es Costa Rica, perdón, no lo tengo perfectamente claro, pero hay otra variante reportada en otro de los países latinoamericanos que todas ellas hay que estudiarlas con detalle. Exacto. Porque todas ellas pueden contribuir de manera diferente. No sabemos si transmitiendo más la enfermedad, no sabemos si con mayor gravedad de la enfermedad, no sabemos si modificando la protección que brindan las vacunas contra este nuevo coronavirus, y sí hay algunos estudios que demuestran esos, obstáculos, esos tropiezos que puede sufrir la humanidad aún con la vacunación por la presencia de estas nuevas variantes, ¿no? Tenemos que hablar de algunas de las medidas que se deben tomar o mantener, inclusive, doctor. Nos resta aproximadamente 1 minuto para irnos a una pausa. Antes yo le preguntaría algo que inclusive en otras ocasiones también lo hemos comentado ya. ¿Por qué enfatizar más en una vacuna, inclusive antes que en una cura, en un medicamento que realmente pueda eliminar este virus? Fíjate que se ha trabajado a la par. Se lograron primero las vacunas. En este momento hay estudios clínicos con varias casas farmacéuticas en búsqueda de una cura. Algunos de ellos son antivirales que actúan en algún momento del ciclo reproductivo del virus en el nivel intracelular de la célula infectada. Hay algunos otros muy promisorios, por cierto, que están ya concluyendo sus estudios de fase 3, utilizando anticuerpos monoclonales. Son muy promisorios, caros, muy caros. No va a ser fácil que toda la población tenga acceso. Entonces, van a llegar, no cabe la menor duda, en los próximos meses ya peticiones de autorización urgente a las agencias regulatorias para incorporar algunos fármacos que se han venido estudiando al arsenal terapéutico contra COVID-19. Junto con las vacunas, eso puede ser un factor decisivo, al igual que ocurrió con la influenza en el 2009. Con influenza llegó vacuna
y casi al mismo tiempo había llegado oseltamivir. Eso cambió el rumbo de la pandemia dramáticamente y esperemos que esa situación pueda ocurrir con COVID-19 también. Continuamos enseguida, doctor. Claro, con todo gusto. No se vaya. Agradecemos el que continúe con nosotros. Bueno, nos vamos en estos instantes a más información en la India. Tras una ola pandémica dramática que ha estado viviendo, llegan ya diversos apoyos. La India siempre ha mantenido una brecha entre capacidad y necesidad en su sistema de salud. Los expertos lo han advertido por años. En medio de la creciente presión internacional por el desigual acceso a las vacunas, el asesor de la Casa Blanca en el grupo de respuestas al coronavirus, Andy Slavitt, informó que Estados Unidos enviará a otros países 60 millones de dosis del biológico de AstraZeneca. El anuncio se da justo en el momento más crítico para la India, con quien la Unión Americana se ha comprometido al envío inmediato de nuevos recursos médicos y materias primas para fabricar vacunas. En concreto, el país norteamericano pondrá a disposición del asiático las materias primas que se requieren urgentemente para fabricar la vacuna Covishield, producida por el Serum Institute de India con tecnología de Oxford y AstraZeneca. Ante esta ola de contagios en todo el mundo, en Europa, los distintos países continúan tomando medidas o aplican otras nuevas ante el temor a otra ola de contagios. En Italia, se exigen test de antígenos negativos al llegar a sus aeropuertos, mientras que Francia, donde ya están prohibidos los vuelos procedentes de Brasil, será obligatorio cumplir una cuarentena si se viene de Argentina, Chile, Sudáfrica o la India. A pesar de que las precauciones son muchas, los riesgos de propagación son casi inevitables. Por ejemplo, en Suiza se ha confirmado ya un primer caso de la variante india de coronavirus. Se trata de un pasajero que llegó al país a través de un aeropuerto de tránsito y no directamente desde la India, lo que constata una vez más la dificultad de controlar la propagación de un virus que está muy lejos de ser derrotado, informó Rocío López Fonseca. Así la situación en la India. Doctor, bueno, nos ha comentado ya algunas de las causales por las que seguramente aumentaron dramáticamente los casos de COVID-19 en la India. También nos ha mencionado acerca de cómo de alguna manera la vacuna en países donde están más avanzados en su aplicación puede generar cierta confianza. Así es. Tampoco una confianza total como para holgar todas las medidas. ¿Cuáles son estas medidas preventivas que no podemos evitar independientemente de los avances que se tengan respecto a la vacuna? Fíjate, José Ángel, que hace 3 semanas aproximadamente los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta, en los Estados Unidos, hacen una publicación muy interesante respecto de qué sí y qué no puede permitirse una persona que está completamente vacunada. Me parece que la población tiene la esperanza de que la vacuna, uno, nos proteja contra la enfermedad y particularmente contra la enfermedad grave. Creo que ese es el primer objetivo de una vacunación. Pero creo que un segundo objetivo, digámosle, secundario, es el que podamos realizar de nueva cuenta actividades con mayor libertad y podamos de manera escalonada, paulatina, irnos permitiendo como sociedad más actividades y mayor convivencia. Ese creo que también es otro propósito de la vacuna. Y en ese sentido, por ejemplo, los Centros para Control de Enfermedades te dicen en esa publicación lo siguiente. Número 1, si en una familia todos los integrantes ya se han vacunado, entonces
incluso en espacios cerrados pueden tener reuniones en donde no se necesita utilizar el cubrebocas y tampoco se necesita guardar la distancia de persona a persona, del 1,5 metros. Si en una determinada familia algunos de los integrantes no han sido vacunados, quienes no han sido vacunados deben guardar la distancia interpersonal cuando ocurren reuniones en espacio cerrado. Pero quienes han sido vacunados con el esquema completo pueden, en ese ambiente familiar, en ese escenario familiar, no utilizar el cubrebocas y no necesariamente guardar la distancia de persona a persona. ¿Aún conviviendo con quienes no hayan sido vacunados? Aún conviviendo con quienes no han sido vacunados. Pero esos no vacunados sí deben guardar la distancia y esos no vacunados sí deben utilizar la mayor parte del tiempo cubrebocas. Si esa misma familia de vacunados y no vacunados tiene convivencia en espacios abiertos, lo pueden hacer con la libertad de la distancia y también sin el uso de cubrebocas. Y por último, en esta publicación se habla de que las personas que han tenido vacunación total, completa, pueden, número 1, hacer viajes aéreos portando mascarilla en el interior del país, estamos hablando de los Estados Unidos, sí. Pero también pueden hacer viajes internacionales sin necesidad de realizarse una prueba de laboratorio tipo PCR o de antígeno antes de iniciar el viaje, salvo que el destino a donde va el pasajero internacional, por ejemplo, tenga la exigencia de que ese viajero lleve una prueba negativa. Estos lineamientos son muy interesantes porque, de nueva cuenta, en Estados Unidos llevan un avance de vacunación que posiblemente ha alcanzado el 40% de la población, pero además de todo lo anterior, recordemos que ellos están vacunando a partir de los 16 años de edad y no, digamos, sí estratificaron al principio el vacunar adultos mayores y personal de la salud, pero una vez que concluyeron con estos grupos de población, entonces vacunaron a todo mundo casi de manera simultánea, ¿no? Doctor, y en general, sí, ¿qué medidas son las que en definitiva no deben desaparecer? Eventos masivos, no aún, número 1. Eventos en espacios cerrados y masivos, cuando no se ha tenido un buen avance en porcentaje de vacunación de la población. Por ejemplo, hay países que no han logrado el 10% de su población vacunada con esquema completo, esquema completo. Y en esas circunstancias, definitivamente, espacios cerrados y masividad en la actividad prohibida. Es radical. Que sería el caso prácticamente de todos los países de América Latina. Por ejemplo, sería el caso de todos los países de América Latina. En este momento, por ejemplo, realizar un partido de fútbol con aforo completo de un estadio no debe ocurrir en ningún país de América Latina. ¿Estaríamos hablando todavía de que se puede llegar al 30-35%? Máximo, como máximo, para asegurar la distancia entre persona y persona de por lo menos 2 metros. Bien, pues doctor, el tiempo se nos agotó, como siempre agradecidos. Gracias a ti, José Ángel, muchas gracias. Muy amable. Y gracias a ustedes que amablemente nos acompañan todos los días aquí en Coronavirus, la pandemia. Nos vemos y escuchamos mañana. Pásela bien. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.